Lo que te contaron sobre la Torre de Babel es una mentira. No es una fábula sobre un castigo divino por la ambición humana. Es el mapa más antiguo y preciso jamás trazado de tu propia mente, chocando contra un muro. Este es el instante en que tu ego, esa parte de ti que construye, lucha y busca un nombre, alcanza el límite absoluto de lo que puede comprender. Y lo que sucede después no es un castigo, es una liberación. Piensa en tu propia vida, el proyecto que te consumió, la identidad que levantaste, la reputación que forjaste. Se sintió como alcanzar el cielo, ¿verdad? Y entonces, confusión, una incapacidad repentina para entender a quienes te rodean, una fragmentación de tu propio propósito. Pensaste que habías fracasado, pensaste que estabas siendo castigado por aspirar demasiado alto, y si en realidad estabas siendo salvado de una prisión que no podías ver. Este video no es una interpretación, es una decodificación. Vamos a regresar al texto original en hebreo, no para leer una historia, sino para presenciar un evento psicológico. Veremos cómo los constructores de Babel no son gente antigua, son una estructura específica dentro de tu conciencia, y su dispersión no es una maldición. Es la fractura necesaria, misericordiosa e inteligente de una identidad egoica singular que se ha vuelto demasiado rígida para contener la totalidad de lo que eres. Aquí es donde todo cambia. Durante miles de años, esta historia se ha enseñado como una simple lección moral. Los humanos se volvieron arrogantes. Dios se enojó. Dios confundió sus lenguas para ponerlos en su lugar. Es una historia de ibris y castigo. Es clara, es simple y es catastróficamente incompleta. Esa versión cumple un propósito muy específico. Mantiene la historia en el reino de la autoridad externa. Hace de Dios un policía celestial y de la humanidad un montón de niños traviesos. Es un relato que beneficia a cualquier sistema que quiera que temas tu propia ambición, que desconfíes de tu propio alcance, que veas tus momentos de mayor confusión como evidencia de tu propia pecaminosidad. Pero el texto mismo no dice eso. No en su idioma original, no en su estructura. El problema central es que leemos el Génesis como historia, cuando es anatomía. Buscamos eventos en el mundo, cuando deberíamos buscar eventos en la psique. La promesa aquí es permanente. Una vez que veas la Torre de Babel por lo que realmente cartografía, el intento de la mente egoica por construir una realidad monolítica y autorreferencial, nunca más experimentarás tus propios períodos de fragmentación, confusión o pérdida de rumbo como un fracaso. Los reconocerás como el comienzo de una integración más profunda y auténtica. Recuerda lo que acabo de decir. Esto es exactamente a lo que me refería. Empecemos con la respuesta obvia, la que ya conoces. La lectura superficial. Génesis 11:1-9. Toda la tierra tenía una sola lengua. La gente migró al oriente, halló una llanura en Sinar y decidió construir una ciudad con una torre cuya cúspide llegara hasta el cielo. Su objetivo declarado: hagámonos un nombre para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Dios desciende, ve la ciudad y la torre y dice: he aquí que son un solo pueblo, y todos tienen una misma lengua, y esto es solo el comienzo de lo que harán. Y nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Entonces Dios confunde su lengua, los dispersa, y ellos dejan de construir. La ciudad es llamada Babel, porque allí Dios confundió la lengua de toda la tierra. ¿La moraleja? No intentes ser como Dios, no seas arrogante, quédate en tu carril. La humildad es la virtud, la ambición, el pecado. Esta es la interpretación que se ha transmitido por milenios. Se siente correcta, se siente bíblica, pero solo se siente así porque resuena con un miedo profundo e inconsciente dentro del ego mismo. El miedo a su propia disolución. La misión primaria del ego es hacerse un nombre, crear una identidad estable, continua y reconocible. Por supuesto que interpretaría cualquier amenaza a ese proyecto como un castigo. Ahora, detente un segundo. Tenemos que cuestionar al personaje central en este drama, Dios. O más precisamente, la palabra hebrea usada aquí, Iab-Achua-Chia. No estamos leyendo sobre una deidad distante y antropomórfica que se siente amenazada. Estamos en el libro del Génesis, el mapa de la conciencia tomando forma. Iab-Achua representa el fundamento del ser mismo,
el campo unificado del cual surgen todos los fenómenos. No es una persona, es el principio de la realidad. Así que cuando Dios desciende a ver la ciudad y la torre, no estamos viendo una intervención teísta. Estamos viendo a la conciencia misma observando un patrón dentro de sí. Un patrón que se ha vuelto patológico. Los constructores dicen, hagámonos un nombre. La palabra hebrea para nombre es Shem, pero Shem no es solo una etiqueta. En el pensamiento hebreo, un nombre contiene la esencia, la naturaleza, la realidad de algo. Hacerse un Shem es intentar definir tu propia esencia, construir tu propia realidad desde tu propia voluntad e intelecto. Es el proyecto último del ego, la autocreación. Construir una torre cuya cúspide esté en los cielos, Hashamayim. Los cielos no son un lugar físico allá arriba, simbolizan el reino de lo espiritual, lo unificado, lo divino. El ego está intentando construir una estructura tan alta, tan impresionante, que pueda acceder mecánicamente al estado unificado. Quiere alcanzar el cielo no mediante la rendición, sino mediante la ingeniería. ¿Y su miedo? Para que no seamos dispersados. El hebreo puputes significa ser esparcido, fragmentado, diseminado. El mayor terror del ego no es el castigo, sino la diáspora, la pérdida de su control centralizado, la difusión de su enfoque singular. Por eso construye una ciudad, una estructura fija y rígida de identidad y una torre, un vector único y penetrante de ambición para prevenir esa dispersión. Todo el proyecto es un monumento al miedo a desmoronarse. Ahora, la respuesta de Dios. Esta es la parte que nadie ve. Dios dice, he aquí que son un solo pueblo, Am Echad, y todos tienen una misma lengua, Safa Achat. Y esto es solo el comienzo de lo que harán, y nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Lee eso no como una amenaza, sino como un diagnóstico. Es una declaración de hecho desde la perspectiva de la conciencia misma. El ego ha logrado una unidad monolítica perfecta. Su lengua, su narrativa interna, es completamente coherente. Su pueblo, sus subpersonalidades, impulsos y deseos, está totalmente alineado bajo un único comando egoico. Esta unidad no es una virtud, es una trampa, porque desde este lugar de unidad egoica perfecta, nada les será imposible. Eso suena bien, ¿verdad? Pero piensa en lo que significa. En un estado de puro ego descontrolado, cualquier fantasía, distorsión, idea autodestructiva o destructora del mundo puede ser perseguida con una energía total y unificada. No hay disenso interno, ninguna voz que compita, ninguna perspectiva fuera del propio túnel de realidad del ego. Esta es la psicología del fanático, del tirano, del adicto, del workaholic, cualquier estado donde el ego ha consolidado totalmente el poder y silenciado todas las demás partes del ser. Es increíblemente poderoso y está completamente desconectado del todo. Entonces, ¿qué hace la conciencia? ¿Castiga? El verbo hebreo es balal. Se traduce como confundir, pero su significado raíz es mezclar, entreverar, verter juntos. Es la misma raíz que la palabra para confusión, balal, se convierte en Babel. Pero observa la acción. Dios, balal, su safa y su lengua. La narrativa egoica unificada es mezclada. Se introducen diferentes perspectivas, diferentes voces internas, diferentes formas de procesar la realidad. La historia monolítica se rompe en muchas historias y luego son esparcidos, puats, sobre la faz de la tierra. Se ejecuta exactamente lo que el ego más temía. Pero aquí está la inversión. ¿Es esto un castigo o es una intervención misericordiosa? Desde la perspectiva del ego, es una catástrofe. Su gran obra se detiene, su unidad se hace añicos, su nombre no se hace. Es el fracaso definitivo, pero desde la perspectiva de la psique total, desde el punto de vista de Yetach-Cherubabu-Hotchis, el fundamento del ser, ¿qué ha sucedido? Un sistema patológico y cerrado ha sido abierto. La rigidez se ha suavizado. El régimen totalitario de una identidad singular se ha disuelto en una diversidad de perspectivas. La dispersión no es una maldición, es la reintroducción de la complejidad, la diferencia y el potencial para la relación. Los muros de la prisión del ego han sido derribados, y él experimenta esto no como libertad, sino como exilio.
Ese es el problema. Hemos estado viendo esta historia desde la perspectiva del ego todo el tiempo. Nos identificamos con los constructores, con su ambición, con su caída trágica. Vimos a Dios como el padre enojado que apaga el sueño. Pero, ¿y si no estamos destinados a identificarnos con los constructores? ¿Y si estamos destinados a presenciar a los constructores como una estructura temporal, necesaria, pero finalmente limitante, dentro de nosotros? ¿Y si la acción de Dios es la inteligencia innata de nuestra propia conciencia, trabajando para evitar que cualquier parte reclame el todo? Aquí es donde se vuelve peligroso, porque esto replantea todo lo que crees saber sobre tu propia vida. Si lo que estás escuchando ha comenzado a mover algo dentro de ti, si la idea de que tu confusión podría ser una forma de gracia está resonando, entonces quédate. No estás solo aprendiendo un nuevo dato bíblico, estás viendo la arquitectura de tu propia mente. Y aquí es donde eso continúa. Estamos a punto de adentrarnos más en la lexicografía forense para probar que esto no es solo una idea bonita, sino lo que el texto fue diseñado para revelar. Realicemos la autopsia de las palabras clave. El lugar es Sinar. En la imaginación hebrea, Sinar no es una ubicación neutral. Se asocia repetidamente con sistemas de poder y control humano opuestos al orden divino. Es el hogar de Nimrod, el cazador arquetípico, y más tarde de Babilonia. Representa la llanura de la ambición humana, la planicie, donde el ego construye sus imperios, sin montañas, sin variación natural, solo una pizarra en blanco para la proyección. Usan ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Este es un detalle técnico que la mayoría pasa por alto, pero en el lenguaje simbólico del Génesis, la piedra es un material natural, es dado por la tierra. El ladrillo es manufacturado, es uniforme, hecho por el hombre, artificial. El asfalto es un alquitrán negro y viscoso, mantiene las cosas unidas con un vínculo rígido y antinatural. Toda la construcción es un acto de sustitución, reemplazar los materiales orgánicos, dados y diversos de la realidad con componentes uniformes, manufacturados por el ego. El ego está construyendo una realidad a partir de sus propias ideas, cementadas con el pegamento negro y pegajoso de su propia voluntad. Está creando un simulacro. La torre es un migdal, una atalaya, una fortaleza. Su propósito es ver lejos, inspeccionar el territorio, mantener el control. El ego está construyendo un puesto de mando central desde el cual puede observar y dominar todo el paisaje de su experiencia. Quiere un punto de vista en los cielos. Quiere la perspectiva del todo, pero quiere apoderarse de ella, poseerla y mirar hacia abajo desde ella. Y aquí está la pista forense que cambia el caso. Dios dice, descendamos y Balal su lengua. La palabra nosotros es una conversación dentro de la deidad, una conversación dentro del campo unificado de la conciencia misma, y el verbo es Balal. Esto no es confundir. Esta es la parte que nadie ve. En todos los demás usos en la Biblia hebrea, Balal significa mezclar, entreverar, verter juntos. Es la palabra usada para mezclar aceite para la unción, para entremezclar pueblos. Su significado central no es crear caos, sino crear una mezcla. Tomar cosas separadas y distintas y combinarlas. Ahora, detente un segundo. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en tu propia historia? Esa versión de ti que construiste con tanto esfuerzo, la persona exitosa, la espiritual, la que tiene todo claro, comienza a sentir los cimientos. Los planes perfectos se agrietan. La certeza se desdibuja. Y lo que solía ser un camino recto, ahora parece un laberinto. No es un castigo, es una intervención terapéutica. Piensa en la Torre de Babel, no como un cuento infantil sobre idiomas, sino como el mapa más preciso que existe sobre la psique humana. El proyecto del ego, la torre, es un acto de uniformidad forzada. Un solo idioma, un solo propósito, un solo tipo de ladrillo. Es la mente intentando que todo sea igual, bajo su control. Y la respuesta divina no es castigar, sino introducir mezcla. Balal el lenguaje. Tomar esa voz única, monolítica, egoica y diversificarla. Destrozar el monólogo para convertirlo en diálogo, en un coro. Eso no es un castigo. Es una gracia que llega para salvarte.
El ego alcanza su límite cuando su idioma se convierte en el único idioma, cuando su historia es la única historia, cuando su ladrillo es el único material de construcción. El límite no es un muro que Dios levanta. El límite es el callejón sin salida existencial de una mente que solo habla consigo misma. La confusión es la gracia salvadora de la otredad irrumpiendo. Es el sistema siendo salvado de su propio éxito totalitario. Ahora lo ves. La historia dice que los esparcieron sobre la faz de toda la tierra, desde la llanura plana de Sinar, el dominio de la ambición singular, hasta toda la faz de la tierra, con sus montañas, valles, océanos y desiertos, de la uniformidad a la diversidad, de un solo punto de control a una existencia dispersa, en red. Esto no es exilio, esto es siembra. Si esto está haciendo un sentido profundo, casi inquietante, en ti en este momento, si la idea de que tus frustraciones más hondas podrían ser una forma de liberación está haciendo sonar una campana que ni siquiera sabías que existía, es porque tú ya lo sabías. Has vivido esto, has sido el constructor y has sentido el esparcimiento. Esto no es información nueva, esto es reconocimiento. Y el reconocimiento es el primer paso del despertar. Así que traigamos al segundo testigo, el mapa psicológico. Carl Jung no escribió sobre Babel, pero escribió extensamente sobre el movimiento de la psique desde el reino del ego en la mente consciente hacia la totalidad del sí mismo. El ego, en su estado inmaduro, busca ser el único gobernante, quiere una narrativa única coherente, reprime lo que no encaja, juzga lo que es otro, y construye una torre de identidad. Yo soy este tipo de persona, con estas creencias, esta historia. Esa torre es impresionante. Te da una sensación de estabilidad, de saber quién eres. Pero Jung llamó a la siguiente fase necesaria enantiodromia, la emergencia del opuesto, cuando cualquier actitud consciente se vuelve demasiado unilateral, demasiado rígida, el inconsciente inevitablemente producirá su opuesto para corregir el rumbo. El ego construye una torre de yo sé, y el inconsciente, como una respuesta divina, balalea el lenguaje, te envía sueños que no puedes entender, produce emociones que contradicen tu historia, crea conflictos, confusión en tus relaciones y tus metas, esparce tu propósito de mente única. Esto no es tu psique desmoronándose, es tu psique abriéndose. El límite al que llegas es el límite del vocabulario del ego. Literalmente te quedas sin palabras porque tu historia ya no puede contener tu experiencia. La ansiedad, la sensación de estar perdido, la certeza de que el mapa viejo ya no sirve. Esto es el balal. Esta es la mezcla que se vierte en tu plan monolítico. Tu psique está forzando un diálogo entre la parte de ti que construyó la torre y las partes de ti que dejó fuera en la llanura. Y aquí es donde se vuelve peligroso para nuestras interpretaciones cómodas, porque nos han enseñado a orar por claridad, a buscar una sola respuesta divina, a querer que Dios hable con una sola voz clara. Pero, ¿y si la voz del todo, la voz del nosotros divino, es inherentemente una voz mezclada, un coro? ¿Y si tu llamado no es encontrar el idioma correcto, sino volverte fluido en los muchos idiomas de tu propia alma? Piensa lo que eso significa. La neurociencia ofrece un paralelo asombroso. La red neuronal por defecto, DMN, a menudo llamada el yo narrativo o la red del ego, es el sistema que genera tu historia continua de tú. Es el constructor de torres, integra memorias, proyecta el futuro y mantiene un sentido coherente de identidad. Pero los estudios sobre mindfulness, trauma y perspicacia profunda muestran que la sanación y el crecimiento a menudo implican una desactivación o un aquietamiento de esta red. Cuando el monólogo constante y de historia única de la DMN se atenúa, otras redes cerebrales pueden comunicarse. La conciencia sensorial, la interocepción, sentir el cuerpo, la empatía, estas se activan. La confusión de lenguas es, en un sentido muy real, un evento neurológico. Es el debilitamiento del dominio de la narrativa del ego para que los otros idiomas de tu ser, el idioma de la sensación, de la intuición, de la emoción, puedan ser escuchados. El esparcimiento es una distribución de recursos cognitivos. No es una maldición de fragmentación, es una bendición de integración esperando a suceder. Volveremos a esto.
porque ahora tenemos que enfrentar la pregunta más difícil y personal. Si Babel es un evento interno, entonces, ¿quién es Nimrod? La Biblia lo presenta justo antes de la historia de Babel. Fue un vigoroso cazador delante de Jehová. La frase delante de Jehová, Lifnei IH Latulagroa, también puede significar en oposición a Jehová. Él es la fuerza arquetípica que construye imperios del yo. Es la parte de ti que caza y mata cualquier amenaza interna a la coherencia de tu torre. Caza tus dudas, tus debilidades, tus contradicciones. Es el crítico interno implacable, el triunfador, el que se hace un nombre. Nimrod es el ego en su fase imperial. Y su proyecto es Babel. Tu ambición no es el problema. Tu ambición de construir un monumento singular, impermeable y autoglorificante sí lo es. Este es el momento en que te das cuenta de que la historia siempre ha sido sobre ti. Los ladrillos, el mortero, la llanura, el esparcimiento, todo es un espejo perfecto. Si este mapeo de tu mundo interior está encajando en su lugar, si estás viendo la torre que has estado construyendo y sintiendo el alivio de su necesario esparcimiento, entonces házmelo saber. Deja "estoy despierto" en los comentarios. Dime desde qué ciudad estás viendo esto, porque esto no se trata solo de entender una historia, se trata de reconocer la historia que estás viviendo. Y ese reconocimiento crea una comunidad de personas que ya no están leyendo el mapa, sino caminando el terreno. Así que caminémoslo. Pasemos de la prueba forense a la experiencia vivida. Este es el espejo personal. ¿Alguna vez has estado absolutamente seguro de un camino, una carrera, una relación, un sistema de creencias? Tenías el plan, los ladrillos eran uniformes, el mortero de tu voluntad era fuerte, hablabas un solo idioma contigo mismo. Esto es, así soy yo, así es el éxito. Estabas construyendo tu torre, y entonces, ¿pasó algo? No necesariamente una catástrofe, sino una sensación insidiosa de disonancia. Un sueño que no encajaba, un comentario de un amigo que sonó a lengua extranjera, un fracaso que no cuadraba, un anhelo que contradecía tu plano. Tu idioma único comenzó a flaquear. No podías explicar tus propios sentimientos. Tu propósito claro se enturbió. Te sentiste esparcido. Es probable que hayas interpretado eso como un fracaso, como Dios castigando tu ambición, como el universo conspirando contra ti. Pensaste que te estaban confundiendo, como un castigo. Pero, ¿y si te estaban mezclando por misericordia? Ese esparcimiento fue el Balal. Fue el inconsciente, el nosotros de tu propia totalidad, bajando e introduciendo otredad en tu plan monolítico. La frustración que sentiste fue la fricción de nuevos vocabularios tratando de emerger. La ansiedad fue el estertor de una torre que había alcanzado su límite, el límite de su capacidad para contener la complejidad de tu alma. Esa es la Torre de Babel. Dentro de ti, ahora mismo, la parte de ti que quiere una respuesta, una pasión, un llamado verdadero, una historia simple. Esa es la constructora en la llanura de Sinar. Y la parte de ti que es rica, contradictoria, multilingüe, creativa e infinitamente adaptable, esa es la que está siendo esparcida a los cuatro vientos. Tu depresión podría ser un esparcimiento. Tu crisis de los 40 podría ser un esparcimiento. Tu bloqueo creativo podría ser un esparcimiento. Se siente como una maldición porque desmantela tu torre, pero es lo único que puede salvarte de vivir toda tu vida en un monumento a una versión más pequeña de ti mismo. Ahora, la historia no termina con el esparcimiento, solo hace una pausa allí, porque el resto de la narrativa bíblica es la historia de lo que sucede después. Es la historia de un pueblo que aprende a llevar una promesa divina no desde una torre, sino en una tienda, una estructura móvil, adaptable. Es la historia de una ley dada no en una losa monolítica, sino a través de historias, poesía, profecía y paradoja. Es la historia de un Mesías que habla en parábolas, no para dar una respuesta clara, sino para balalear el entendimiento de sus oyentes, para forzar un conocimiento más profundo y personal. La narrativa del castigo te mantiene temeroso del esparcimiento, te hace aferrarte con más fuerza a tu torre, a tu idioma único. El mapa verdadero te muestra que el esparcimiento es el comienzo de tu viaje real. Es el ego alcanzando su límite, y el alma
comenzando su expedición. Así que te pregunto directamente, ¿qué torre estás terminando? ¿Y qué idioma está comenzando a sonar en ti que aún no entiendes? Integremos esto con un principio del mundo antiguo que capta esto a la perfección. Los griegos tenían un concepto, peripeteia. Es el giro repentino en una historia, el momento en que todo cambia. En la tragedia es la caída del héroe, pero en el mapa de la mente, la peripeteia es el momento del esparcimiento. Es el punto donde la dirección de la que estabas tan seguro se revierte, no hacia el fracaso, sino hacia una trayectoria más profunda y auténtica. La peripeteia de tu torre no es tu ruina, es tu redirección. Aquí es donde tenemos que ser brutalmente honestos. El ego odia esto. El Nimrod dentro de ti se enfurecerá contra el esparcimiento. Lo llamará fracaso, confusión, desagrado divino. Intentará reconstruir con ladrillos más grandes y betún más fuerte. Cazará las nuevas voces emergentes e intentará silenciarlas. Tu tarea espiritual no es dejar de construir, es aprender la diferencia entre construir una torre y construir un hogar. Una torre es para mirar desde arriba, un hogar es para vivir. Una torre requiere un solo idioma. Un hogar prospera con las risas, discusiones y susurros de muchos. Lo que hemos descubierto aquí es solo la superficie, la capa fundacional de esta historia. Pero este patrón es el ADN de toda la narrativa bíblica. Esta es solo la primera grieta en el código. Cada historia importante, el jardín, el diluvio, el éxodo, los profetas, opera con esta misma arquitectura psicológica, un proyecto colectivo del ego, una interrupción divina que se siente como castigo y un esparcimiento que en realidad es la siembra de una complejidad superior. La Torre de Babel es la llave maestra, y una vez que la giras, todas las demás puertas cerradas en este texto antiguo comienzan a abrirse. Lo que viene a continuación lo cambia todo. Vamos a rastrear este patrón directo al corazón de la narrativa de tu propia vida y verás que los momentos que pensaste que eran maldiciones fueron, de hecho, tus propios eventos de Babel personales, tus mayores redirecciones. Ahora, llevemos esto a casa, a ti, en este momento. Piensa en una meta que perseguiste con un enfoque singular y obsesivo. Una relación que estabas decidido a hacer funcionar a toda costa, una carrera que escalaste con anteojeras, una versión de ti mismo que construiste ladrillo a ladrillo, la exitosa, la espiritual, la iluminada. Tenías un solo idioma para ello. Éxito, amor, seguridad, despertar. Y entonces algo pasó. Se desmoronó. La relación terminó. La carrera se estancó. La identidad se derrumbó. El idioma unificado que tenías para tu vida de repente sonó a galimatías. Fuiste esparcido. Déjalo en los comentarios. Dinos desde qué ciudad nos ves. Ciudad de México, buenos. ¿Cómo nombraste aquel momento? ¿Qué etiqueta le puso tu Nimrod interior? Fracaso, traición, tiempo perdido, abandono divino, castigo. Pero, ¿y si esa dispersión fue lo más inteligente que jamás te haya sucedido? ¿Y si la confusión de lenguas no fue la muerte de tu sueño, sino el nacimiento de tu verdadero vocabulario? El ego construye una torre para alcanzar un cielo singular y estático. El alma se dispersa para descubrir los cielos infinitos que habitan en la tierra. Tu época de mayor confusión, donde nada tenía sentido y todos tus viejos planes sonaban a ruido, fue el terreno de construcción del nuevo lenguaje de tu alma. Esto es lo que nadie ve. Pasamos la vida temiendo la dispersión. La vemos como enemiga del progreso, pero el mapa indica que ella es el progreso. El principio neurológico aquí es la neuroplasticidad bajo estrés. Cuando tu visión del mundo coherente y monolítica, tu torre, se quiebra, tu cerebro es forzado a salir de sus caminos eficientes y trillados. Tiene que formar nuevas conexiones, tiene que escuchar señales que antes ignoraba. La narrativa tiránica del hemisferio izquierdo se interrumpe y la capacidad del hemisferio derecho para reconocer patrones novedosos inunda todo. Esta es la neurociencia de la revelación. La confusión es el disolvente que desintegra la estructura vieja para que una más compleja pueda formarse. Por eso la historia dice que Yahvé bajó a ver la ciudad y la torre. Lo divino no reside en el producto terminado, desciende al proceso de su desintegración.
Dios está en la dispersión, así que vamos a nombrarlo. Ese período de tu vida que has llamado tu gran fracaso o tu tiempo en el desierto, ese es tu Babel dentro de ti ahora mismo. La parte de ti que aún lamenta la pérdida de ese propósito unificado y simple es Nimrod, aferrándose a un ladrillo. La parte de ti que emergió de los escombros hablando un lenguaje nuevo, más callado, más auténtico. Esa eres tú dispersado. Eres la semilla esparcida por las llanuras de tu propio potencial. Y aquí es donde se vuelve peligroso. El pensamiento peligroso es este. ¿Y si estás destinado a ser dispersado? ¿Y si tu plenitud no viene de construir una torre impermeable del yo, sino de permitirte ser distribuido? De tener un pedazo de tu corazón en el arte, otro en el servicio, otro en la soledad, otro en la comunidad, todos hablando lenguajes diferentes y complementarios. El ego grita que esto es fragmentación. El alma sabe que es integración en un orden superior. La torre es un monumento. Un pueblo disperso es un ecosistema vivo. ¿Alguna vez sentiste un alivio extraño cuando un gran plan se derrumbó? ¿Una sensación oculta de libertad bajo la decepción? Esa es tu alma, reconociendo su momento, Babel. Es la parte de ti que nunca quiso vivir en esa torre, para empezar. Ahora, detente un segundo. Siente el peso de esa inversión. Tus mayores contratiempos no son castigos divinos, son lingüística divina. Son el universo forzándote a aprender un nuevo idioma porque el anterior era demasiado pequeño para contener lo que estás llegando a ser. La confusión no es señal de que estás perdido, es señal de que estás siendo traducido. Y cuando volvamos a esta idea en el contexto de la historia colectiva humana, tendrá un sentido que no estás esperando. La historia nunca trató de que Dios temiera a la humanidad. Trató de que la humanidad temiera a su propio potencial, que es ilimitado. La torre era una jaula disfrazada de escalera, así que la pregunta más crítica que puedes hacerte hoy no es ¿cómo reconstruyo? Es ¿qué nuevo lenguaje nació en mí cuando mi torre cayó? Llamemos a la síntesis por su nombre. Comenzamos con una paradoja. La Torre de Babel no fue un castigo de Dios. Desmantelamos el mito de la catequesis sobre una deidad amenazada. Nos metimos en el lodo de Sinar y conocimos la Libena, el yo manufacturado. Vimos el Shemar, las narrativas pegajosas que nos atan. Oímos la Safá Echá, la historia única y egoica, y fuimos testigos del Balal, la dispersión benévola y creativa que parecía caos, pero que era, de hecho, el génesis de la verdadera diversidad. Descubrimos a Nimrod dentro nuestro, la parte que construye para conquistar, para hacerse un nombre, para evitar ser dispersado. Y descubrimos que Yahvé es el nombre del proceso inteligente de la vida misma que desciende a nuestros proyectos no para destruirlos, sino para asegurarse de que no nos destruyan a nosotros. El castigo era una proyección, la dispersión era una protección. La promesa era que esta historia es un mapa de tu psique, y ese mapa ha sido revelado. Ahora tienes las coordenadas para cada torre que hayas construido o vayas a construir. Conoces la sensación del ladrillo en tu mano. Reconoces el sonido de la historia única en tu mente. Y ahora conoces el propósito sagrado de la dispersión. Este es el impacto. Esta es la línea que debes llevarte contigo. No eres castigado por tu alcance. Eres perfeccionado por tu dispersión. El próximo capítulo es inevitable. Si Babel es la historia del límite del ego y la diáspora del alma, entonces la historia que le sigue en el Génesis es el movimiento exactamente opuesto. Es la historia de un hombre llamado a dejar lo colectivo, a ser dispersado a propósito, hacia una promesa que